Dos. Yo soy la que habló. Es tu programa. Es mi programa. Perdonen ustedes, se me había olvidado que era mi programa. Es que como está aquí, ya saben ustedes, el señor Alasraqui, entonces yo dije, pues a lo mejor él quiere abrir, ¿verdad? ¿Yo qué? ¿Tú Soy qué? tu invitado. ¿Tú eres un invitado? Sí. ¿Estás invitado en tu casa? Sí. Pues tenemos un gran invitado el día Sí. de hoy. Tenemos a Rafael Cardona, que tengo una semana viviendo con él. Para que veas. De día y de noche. No, que fresa y todo, y que ya no Pues sé sí, qué. soy medio fresa, pero me Pero yo sedujo. no. Pero me Exacto, sedujo. tú no. No, qué bárbaro. Qué Teresa. libro, de veras. Qué libro. Fuego de mis Lo voy a leer, me lo entrañas. estaba platicando ahorita. No. Mira, me he reído, he sufrido. Bueno, tiene cosas tan divertidas, Carlos, y tan importantes y tan reflexivas. Y no sé cómo lo hizo. Te voy a decir por qué, mi querido Rafa. Porque recordar es durísimo. A mí no me gusta recordar. Ver para atrás me da mucho miedo. En cambio, ver para adelante, pues está como todo por hacerse, ¿no? Y tú te metiste hasta cuando eras chiquito, tu familia, tu papá, tu abuelo, cómo empieza Carlos a meterse en el tema del periodismo, de la radio, que fue algo que me divertí muchísimo también leyéndolo, y cómo empiezas a tener ese fuego en tus entrañas, el fuego del periodismo. Pero valió muchísimo la pena. Yo creo que este ejercicio, yo lo veo un poco masoquista, de recordar y recordar y recordar, pues tantas cosas padres, pero también tantas cosas difíciles. ¿Puedo ¿no? interrumpirte? Pues tantito. Dos cosas. A ver, primero, les quiero compartir algo. ¿Ahí lo tienen? Pónganlo. El padre de la novia atrae la más grande audiencia para una película en streaming. O sea, el padre de la novia, la película de Gary, se convirtió para HBO en la película, como película, no serie, más vista en los primeros 4 días en el mundo. Buenísimo, yo ya la vi, soy una de esas. Yo también. Sí. La vi otra vez. Estoy bien contento. Y Vero, ven a pedir de una vez lana, manita. Córrele. Verito, sí, que venga. Sí, Berito, tú siempre pide lana, por favor, ¿eh? Siempre. Sí. Es muy sumamente importante. Bueno, pues nada más para pedirles a todos que por favor nos apoyen donando desde el Superchat. Ya saben que lo pueden hacer abajo desde YouTube. Nos pueden dar desde 49 pesos hasta 12,000 pesos. Y así nosotros podemos seguir creando programas para ustedes. Y también nos apoyan mucho si le dan like al programa, si lo comparten en todas sus redes sociales, por WhatsApp, por Twitter, para que le llegue a más personas. Muchas Sí, gracias. pero no, gracias a ti. Pero a ver, ya entiendan, hombre. Como dice Xochitl y Lili, el dinero de ustedes sí es dinero del pueblo y sí son para una causa justa. Exacto. Para ayudarnos a seguir trabajando y ayudando. Claro que sí. Sí. Bueno, a ver, mi querida. Gracias, Bueno, Vero. a ver, oye, y aquí en México, pues ya la podemos ver en HBO. No, ya en el mundo, sí. En HBO Max. Sí. Sí, ya la vi, me divertí mucho también, Sí, me yo reí también. mucho. Y fíjate que Andy García sigue siendo un señor interesante. Fíjate, fuimos a la premier, obviamente en Miami. Y después de la premier, que fue en un cine de la calle 8, muy cubano, el rollo muy cubano, muy divertido. Y fuimos a un restaurante y en uno de los salones hicieron la fiesta, Ajá. la peda, ¿no? Y está a la mitad de la noche, traen mariachis, ahí estaba Gary, Diego Boneta, ahí estábamos todos. Y de repente termina el mariachi y entra un grupo cubano. Pero cuando te digo grupo, un grupazo. No sabes cómo tocaban. Y yo estoy viendo al grupo porque me estaba encantando cómo estaban tocando y de repente llega Andy García y dice, con permiso, se mete y empieza a tocar los bongos. Ándale. Pero no sí. sabes cómo los toca, Rafa. No pasan 3 minutos, con permiso, llega Emilio Estefan.
y le dice, no te dejo solo, y agarra el tamborcito, el chiquito, y empieza a tocarlo también. ¿Y Gloria? 3 minutos después dice, a mí no me dejan sola, denme 2 maracas, y empiezan a maraquear. Increíble, increíble, y a la canción 3 dice Gloria, micrófono, y canta Es mi tierra. Ah, mira. No, pero gente tan agradable, tan verdaderamente agradable. Fue una experiencia padre. Claro que sí, Padre, Carlos. padre. Y de veras, pues, a ver si un día viene Gas para que lo entreviste. Cuando venga. Sí, cuando venga me dices, ¿no? Tengo Sí. ganas de platicar con él. Tengo un programa, ¿sabes? ¿A poco? Sí, se llama Valle de Lágrimas. Entonces ahí pues, lo yo puedo le digo, entrevistar. sí. Sí, Entonces, ¿le ¿en dices? Atypical? En Atypical, sí. Perfecto. Bueno, mi Esa es querido. una cosa importante que se lo diga. Se le olvida. Bueno, te voy a decir una cosa. El primer trabajo de Rafael Cardona, a ver, por favor escuchen esto. A ver si no me equivoco y le entendí mal. El primer trabajo de Rafael Cardona en el periodismo fue como crítico de cine en un periódico, porque se iba todos los días al cine. A ver, cuéntanos eso. Bueno, ¿Eres no. cinéfilo? Mira, Súper. eso es Fíjate. eso es cierto, pero es relativamente cierto. A ver. Lo que pasa es que, sin que yo me diera cuenta, los genes actuaban por su lado. Y entonces yo, cuando estaba en la escuela secundaria, un día los señores, los dueños de la escuela, se les ocurrió que querían hacer un periódico para los estudiantes. Y entonces, yo no sé por qué uno de los maestros me pidió que si yo quería escribir en el periódico. Entonces, mis compañeros escribían en el periódico cartas a su mamita y cosas así. Y otro escribía de un partido de fútbol. Y a mí se me ocurrió, porque como yo no tenía nada que hacer y la escuela me aburría profundamente, tenía yo otro amigo pues, que era igual que yo más o menos, y se nos ocurrió que podíamos ir al cine todos los días. Y nos íbamos al cine todos los días. Wow. Hasta que nos acabábamos los estrenos. Y luego en esta ciudad había cines de segunda corrida y de tercera corrida. Señor. Entonces íbamos a los cines de las barriadas, a la Gloria, de la Colonia Roma, y acá y al otro. Y veíamos y comprábamos una revista y un librito y un no sé qué. Y me empecé a meter a eso, y empecé a escribir de cine. Y era yo tan creativo y tan imaginativo que mi columnita de cine en el periodiquito de la secundaria se llamaba Séptimo Arte, lo cual era así como, era como algo muy novedoso, ¿no? Sí. Bueno, pero para que veas, y aparte... Yo tenía como 14 años. ¿Y sigue siendo cinéfilo? Ahora menos, porque las grandes cosas del cine, y esto es para pelearse con cualquiera, ¿no? Pero las grandes cosas del cine ya se hicieron. Lo que hay ahora son... Cuando alguien quiere hacer una buena película, como El padre de la novia, tiene que agarrar una película anterior. Es como la música popular. Yo creo que tienes razón. Si Luis Miguel quiere triunfar, tiene que cantar boleros, Sí. porque nadie ha vuelto a escribir mejores canciones Es cierto. que esas. Fíjate que tienes razón. En cierto modo, ¿no? No. Estaba pensando en la última película de Steven Spielberg, que fue West Side Story. West Side Story. Como los dioses la dirigió. O sea, extraordinaria dirección, extraordinaria fotografía y extraordinaria edición y extraordinaria copia de la original. Extraordinario Exacto. todo. Sí. Copia del original. Pero no mejora la primera. No. De ninguna manera. Te voy a decir No, que... no, pues la copió tal cual. Te voy a- Bueno, cambia un poco Pero el decorado de sí, fondo de la exacto, pero coreografía. toda la secuencia del gimnasio Sí, es muy igualita. idéntica. Te voy a decir Tienes que razón, Rafa. West tienes Side razón. Story fue una película que cambió su vida. Curiosamente, dices que cuando la viste te quedaste alucinado, ¿no, Rafa? Sí, porque, mira, muchos años después de que yo vi esa película, a mí lo que me impresionó de esa película, me acuerdo que la vi en el cine Diana, que estaba recién inaugurado. Sí, señor.
Lo que me volvió loco de esa película fue la música. Porque la música, como un lenguaje en sí misma, empataba con el cine, que es otro lenguaje en sí mismo. No era una película con música, ni una música con imágenes. Era la conjunción Iban de de la esas mano, dos cosas. claro. ¿No? Y luego con el adorno excepcional de una coreografía fuera del mundo. Martha Graham y toda esa escuela de danza moderna. Entonces, cuando ves saltando con el fondo de los edificios viejos de ladrillo del West Side, ves brincando con los brazos levantados a Shakira y a los otros muchachos que luego se agachan y corren y saltan y brincan, esa es una coreografía, iba yo a decir de primer mundo, pero no. De primera sensibilidad artística, musical, yo con mi papá dancística. tuve ¿no? una bronca. Mi papá fue muy chistoso cuando ganó el premio en Cannes, el premio de la crítica. Don Benito Alasraqui. ¿Con cuál la ganó? Fue con Raíces. Raíces, sí. Y antes produjo Enamorada, con María y el Indio y Gabriel Figueroa. Y estaba ya viviendo en España, estaba medio retirado. Y yo venía pues, de la escuela militar en Texas, de la Ibero, o sea. Y entró a una plática que la mejor película que he visto, sin duda, es Mi Bella Dama. Se me hizo una película perfecta, perfecta, perfecta. Y mi papá y yo ahí tuvimos una bronca, pinche Hollywood, que no sé qué, digas lo que digas. O sea, todo lo que digas me vale madres. O sea, la mejor película más perfecta musical que yo he visto en mi vida se llama Mi Bella Dama. Y eso me recuerda mucho ahorita lo que dijiste de West Side Story. Pero fíjate... Fue una gran cosa. Y yo, fíjate, hice un experimento, ahora que estamos hablando de esto, de lo clásico. Por eso lo clásico no pasa de moda, ¿no? Y todo lo demás viene de ahí. Yo vi la película de Spielberg y al día siguiente vi la película anterior de Natalie Wood. Sí. No hay una sola cosa, ni en el reparto, ni en la edición, ni en nada mejor en esta película que en la otra. Y yo creo que el señor Spielberg es mejor director que este cuate otro, que no me acuerdo cómo se llama. Mucho mejor. Pero la obra en sí resultó irrepetible. Sí, la diferencia que hizo Spielberg, que se agarró puro puertorriqueño, puro actor puertorriqueño. No agarró a Natalie. Mira, Natalie... gringa sí. que la haga de puertorriqueño. Natalie Wood ni siquiera era gringa. No. Así es. Natalie Wood era rusa. Entonces, bueno, sí. Pero no ha habido otra muchacha. No. O sea, las dos mujeres más bonitas de Hollywood han sido de pelo negro. Elizabeth Taylor y Natalie Wood. Sí. No, bueno, es que también con Elizabeth Taylor aquí tenemos un romance, ¿verdad? Y si Déjame quieres- decirte, y es si que la quieres, vio Ava varias Gardner. veces en persona, que te cuente. ¿Viste Elizabeth? Bueno, no la vi varias veces. La vi una vez de la Dos. manera más prosaica del mundo. Porque Elizabeth Taylor y su marido de aquel tiempo tenían una casa en Puerto Vallarta, que como todas las casas estaba construida sobre Y era terrenos Richard ejidales. Burton, su Era marido. Burton, claro. Sí, La Noche de la Iguana. Claro, claro. Burton, que acababa de hacer la Cleopatra con Rex Harrison, que era tu actor de My Fair Lady, Así con es. Audrey Hepburn. Bueno, entonces el caso es que, como la casa estaba hecha sobre ejidos, y en aquel tiempo los ejidos no se podían vender por la reforma agraria del general Cárdenas, fue a Los Pinos a ver cómo arreglaban la propiedad. Y mientras Echeverría recibía a la señora Taylor, le dijeron que por favor se esperara ahí tantito. Y ella pues se esperó ahí tantito. Pero en el tantito, como dicen los urólogos, le dieron ganas de mear. Sí, Cosa bastante prosaica para la reina de la belleza. claro. Y entonces al primer estúpido que pasó por ahí le preguntó que dónde había un baño. Pero el primer estúpido no le entendió porque no hablaba inglés. Era un muchacho del Estado Mayor Presidencial raso. Sí.
Y entonces le preguntó al segundo estúpido, que era un reportero que se había metido en la antesala, que era yo. Entonces yo, cuando me le quedo mirando a los ojos de Violeta, y le digo, por aquí hay un baño. Y pasan los siglos, y cuando yo trabajo en la presidencia, en las sucesivas remodelaciones de Los Pinos, ese baño termina siendo el baño de mi oficina. Fíjate. Que se había convertido en un objeto de fetiche, porque nadie se veían una taza y decían, Sí, aquí se sentó, aquí puso sus de esas claro. la señora Liz Taylor. Entonces digo, no era cualquier cosa. Oye, pero también, déjame contarte que por una audacia de Rafael, salió en la primera plana de la prensa con Brigitte Bardot. Qué poca vergüenza tienes. Ya me estás llenando de mucha rabia. A ver, cuéntale. No, mira, lo de Brigitte no tuvo. Ya me voy, Teresa. Lo qué de te vas? Brigitte no tuvo mucha. Sí, ¿verdad? No fue mucha audacia lo que pasó ahí. Sí. Lo que sucede es que hubo una conferencia de prensa cuando Brigitte vino a México con Jean Moreau a filmar Viva María. Viva María. Sí. Que era de Louis Malle, ¿no? Así La es. película. Sí. Entonces vinieron aquí y por alguna razón yo conocía al attaché de la Embajada de Francia que se llamaba Jean Cirol. Y entonces dieron una conferencia de prensa y pusieron ahí la mesa y todo y la señora. En el Presidente de Hamburgo. Cuando existía el hotel ahí. De acuerdo. Y entonces yo, ayudado un poco por Jean Cirol, cuando terminó la conferencia me le acerqué a la señora Bardot y como siempre he sido medio tímido, toda mi vida lo he sido, Se nota. yo dije, sí. lo ideal ahorita es que yo me le acerco y le plante un beso, aunque sea en un cachete, Claro. y que ruede el mundo, ¿no? Pero a la hora de la hora me pasó como con, eso no lo cuento en el libro, pero me pasó como con el Van Gogh de Bellas Artes. Ya había yo cronometrado la fuga en motocicleta y todo para robarme un Van Gogh Sí. que estaba expuesto en Bellas Artes. Y a la hora de la hora me acobardé y no me lo robé. Me lo debía haber Bueno, robado. pero ¿qué y le pasó debía con haber dado el Brigitte? beso. ¿Te contestó? Entonces, cuando ya iba ella saliendo, yo me le emparejé caminando. Alguien gritó, no sé qué, yo me volteé. Y en ese momento tomaron una foto. Entonces, va Brigitte caminando, pero con un garbo así impresionante, porque no De he, mujer, con- ¿no? no he- no he conocido mujer más Qué sensual ¿Y cómo en se mi volvió? vida. Yo tampoco. Sí, ¿no? Entonces ahí la describo cómo iba vestida y sus accesorios y todo, no sé qué. Y entonces se va y cuando ya se va, voltea y me dice, au revoir. Y dije, "What?". Y dije, bueno, esta ya me hizo, ya por lo menos ya se despidió. Hay unas que se van, Sí, que rompen el corazón y ni siquiera se despiden. Bueno, ¿ves por qué viví con Rafael Cardona una semana? Llevo ¿Por qué una viviste semana una viviendo semana con con Rafael Rafael. Cardona? Porque todo esto lo cuenta, pero con un lenguaje, con una forma de escribir redondita. Enseña la portada. Sí, claro. Tan. Vean. Y te voy a decir una cosa, ya que estamos analizando... Fuego de las entrañas, Rafa Cardona. Esa pintura yo la hice también. Ándale, Rafa. Sí, ahí Yo sí dice. no lo vi, fíjate, no Sí. lo borré. Ahí dice. No me digas. Porque pues, cuando empezó la pandemia, pues, ¿qué haces en tu casa? Si tienes una casa grande como esta, pues Te puedes, aireas. puedes estar un rato Sí, aquí, otro sí, rato vas sí. acá, luego subes, tienes Sí, un estudio, la cocina. te metes allá. Sí. Mi casa, una casa grande que yo tenía, pues cuando mis hijos se fueron, Pues sí. la vendí. Dije, esto es demasiado para dos viejitos. Y aquella casa, así como esa pintura, tenía muchas escaleras. Era una casa de 4 niveles sobre una barranca y no sé qué. Era mucho, era ya para la edad de adulto mayor, que además no tiene pensión del gobierno, yo no tengo, ni quiero. Ni del bienestar, ¿eh? No, te no, vayas del a bienestar creer. no tengo, no. no. Ya lo sé, que ahí lo dices también. Yo el bienestar me lo procuro solo. Así es. ¿No? Y entonces compré un departamento de muy buen tamaño para 2 personas, pero necesita semáforos.
Porque si vamos caminando, mi esposa viene para acá y yo voy para allá, tenemos un semáforo, si no chocamos. Bueno, pero también dice... Y me mira, harté de estar ahí encerrado. Entonces empecé a dibujar, a pintar, a hacer cosas y luego me puse a escribir. Total, todo esto lo terminé, este cuadro y otros muchos, y el libro, todo lo terminé como en 8 meses, 6, 8 meses. fíjate que dice Rafa en su libro que para no volverse loco, bueno, que un amigo, un escritor, le dijo que para no volverse loco se había puesto a escribir como loco. Y realmente eso fue lo que hiciste, ¿no, Rafa? En medio del COVID, en medio de el confinamiento. Esa idea, y con esa frase empieza el prólogo del libro. Yo admiro mucho a un escritor cubano que se llama Leonardo Padura. No lo conozco. Leonardo Padura escribió una novela sobre la historia de Trotsky que es prodigiosa. Prodigiosa, es una de las grandes novelas latinoamericanas de los últimos 40 años, por lo menos, ¿no? Y es una obra del tamaño de La conversación en la catedral de Vargas Llosa o de La crónica de un secuestro de García Márquez, para no meternos con obras de ficción absoluta, ¿no? Y entonces yo me hice el propósito de conocerlo. Y cuando tuve la oportunidad lo conocí, hablamos mucho rato, hablamos de literatura, de historia de Cuba. Él tiene un libro importante sobre el poeta Heredia que vino aquí a México, que fue el cantor del Niágara y cosas así. En fin, hablamos muchas cosas, y que Martí, y que Fidel, y que tal, y que cual. Fidel, que también está ahí en el libro. Y entonces yo le dije, oye, ¿cómo se sobrevive en Cuba? ¿Cómo puede un espíritu libre como tú sobrevivir en Cuba? No te pregunto que por qué vives en Cuba, supongo que vives en Cuba porque eres cubano. Pero ¿cómo se sobrevive? Entonces me dice, mira, cuando el periodo especial, todo fue más difícil. Y yo, para no volverme loco, me puse a escribir como loco. Entonces dije, sí, es que la creación, ya sea escritura, pintura, televisión, lo que sea, talla en madera, dirigir una película, alfarería, hacer una película, escribir un anuncio de 30 segundos. Claro, claro. Entonces, la creación libera. Sí. Por eso, grandes artistas de la historia hicieron o iniciaron sus obras importantes en la cárcel. O enfermos. Ellos podían estar presos, pero su espíritu no estaba preso, Claro, porque el espíritu no se puede aprisionar. El libro que escribió en el 68, que Poniatowska se lo robó. Luis González de Alba. Sí. Lo escribió en la cárcel. Y sin llegar a las alturas de Luis González de Alba, bueno, Cervantes escribió al principio El Quijote estando preso. Por eso. Sí. Oye, Rafa, hay una serie de frases que vas soltando a lo largo del libro que, bueno, a Carlos y a mí nos interesa mucho escuchar tu punto de vista sobre esto. Dices, vivo en un país en declive, con una sociedad aturdida y reflexiva, y en donde escuchamos un discurso mediocre y mentiroso. Pero me anima, más o menos dices esto, que esto no va a durar, no puede durar 100 años. ¿A qué te refieres? No, me refiero al momento político actual. O sea, cuando yo digo que vivimos, que esta sociedad está aturdida, claro que está aturdida porque vive bajo una burbuja, como una campana de cristal a la que le metes un sonido, o como podrías estar si te paras debajo de una campana y le jalas el badajo y el ruido de la campana no te permite escuchar nada más que eso. Ese es el recurso de propaganda inclemente
que no es lo mismo la propaganda que la publicidad, ¿no? La propaganda inclemente de todas las mañaneras que mantiene a este país en la hipnosis de un discurso que ha venido escuchando durante 20 años. Eso es lo que estamos viviendo. Pero a ver, yo tengo una confusión gigantesca, te lo juro, y te lo hablo como mercadólogo. El sábado fue a cenar a la colonia Roma, atascada, toda la colonia Roma, caminando la gente divertida, a gusto, no sé qué. Mi nuera Tami abrió una heladería japonesa en Polanquito, al ladito del Magma. Ok. Y la acompañé, Cintia y yo la acompañamos varios fines de semana, atascada. Todo Polanquito, la gente con sus bebés, con sus perros paseando en shorts, los restaurantes atascados, con un buen humor increíble. Luego, Valentina, mi hermana, hoy se regresa a Roma, me está diciendo que Italia, récord mundial de turismos este verano. El país del carajo, dicho, está hecho mierda el país en esencia, y gana Morena 4 de 6 elecciones. Que ganó el PRI, no ganó Morena, o sea, todos los que fueron son priistas. Acaba de haber una encuesta en el Financiero ayer, Sí. que Ciudad de México 44-42, la oposición. Hoy salió en no sé en qué periódico, me dijo Javier Lozano en la mañana, que Estado de México 6 puntos arriba la oposición. ¿Me puedes explicar, Rafa, Teresa, qué pedo está pasando que no entiendo nada? Es que es muy sencillo. Tú puedes vivir como tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras, a pesar de la presencia abrumadora del discurso presidencial. En este país no se han suprimido las libertades, ¿no? No hay una tiranía, no. Lo que hay es un constante lavado de cerebro, porque no se trata de que el mal gobierno sea juzgado por encima de lo que la mayoría de la gente en este país considera un buen presidente, que puede no ser un buen funcionario público, pero es un buen hombre. Es un hombre que se preocupó por mí y por mi abuelita y por mi tía a la que le falta una pierna y por mi niño que tiene síndrome de Down, y que es un hombre que quiere que todos seamos felices y que se conduele hasta de la miseria moral de los delincuentes, porque él es un hombre bueno. Es exactamente lo que está pasando en Colombia. Y lo que está pasando en Colombia, que es un candidato que pasa de la guerrilla a la proclamación instantánea de que Colombia se convierte a partir de hoy en una potencia del amor. Eso dijo. Sí, claro, eso dijo Petro. Petro dijo eso. Colombia, una potencia del amor. Alguien diría en Colombia, pues quisiéramos también que fuera una potencia económica, industrial, científica, que dejaran un poco la coca, ¿no? Sí, y que se fuera el Plan Colombia, y que etcétera, etcétera, etcétera. Sí. No. La República amorosa y la potencia del amor. Es el mismo discurso. A eso es a lo que yo me refiero con el aturdimiento. Pero no hablo de que el país esté esclavizado. No está esclavizado. Está dominado por una corriente política imbatible. Imbatible. Yo no soy profeta, ni soy arúspice, que es una palabra que me gusta mucho, ¿no? Ni soy augur, ni me llamo Cassandra. Sí. No. Sí. Lo que sí te digo es una cosa. El día que ganó Andrés Manuel la presidencia de este país, yo estaba casualmente con mis hijos, estábamos comiendo, no sé qué, y les dije, desde hoy les anticipo, tenemos
gobierno López Obradorista para 4 sexenios. Y lo sigo diciendo. Bueno, yo te voy a decir algo. Y tengo bases para decirlo. Déjame decirte algo. Yo comí con Rafael recién ganando, no sé si te acuerdas, pero yo sí me acuerdo perfectamente, recién ganando López Obrador. Fuimos a comer con unos amigos a una casa, ¿cómo se llama? Que está ahí en la zona rosa, pariente del Bellinghausen, Casa Bell. Casa Bell. Casa Bell, Fuimos a en comer a Praga. Casa Bell, sí. De Praga. Y Enfrente de la iglesia. Sí. yo llegué pues, horrorizada, casi infartada. Le digo, Rafa, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto crees que dure esto? Y me dice Rafa, tú y yo ya no lo vamos a ver. Cuando salga esto, tú y yo ya no lo vamos a ver. Yo creo que pocas veces me deprimí tanto, de veras. Ahora, nomás decirte algo. Yo creo que las libertades sí están restringidas, Rafa. Perdón. Yo siento que muchos periodistas, a lo mejor no de tu estatura profesional, a lo mejor no los que trabajamos aquí en México, pero yo creo que sí hay muchos periodistas que se sienten con miedo. Acabamos de ver el caso de 2 compañeros que el día de ayer anuncian que se van fuera de México porque ya no aguantan las presiones en Chiapas. Creo que la estigmatización Eso sí. de los periodistas también ha sido muy fuerte. Todos los días se señala que el periódico Reforma, lo que le vaya tocando, que el Universal, pero son sus 2 hits, o Lorete Mola, o Carlos Alasraqui, o, en fin, llega un momento en que sí tienes que cubrirte un poco de, digamos, entereza, pues para poder seguir haciendo lo que hacemos. Y tú lo haces igualito que nosotros. Mira, yo en ese sentido te digo algo. A mí me parece, entre las muchas cosas que yo he hecho en mi vida, cuando José Luis Soberanes era presidente, comisionado nacional de los derechos humanos en la CNDH, uno de sus sucesores, que fue Luis Raúl González Pérez, tenía bajo su responsabilidad un programa de la Comisión de Derechos Humanos que se llama Programa de Agravio a Periodistas y grupos representativos de defensores de derechos humanos. Y yo era el subdirector de ese programa. Desde entonces yo le he dado mucho seguimiento a los asuntos de la relación entre el poder y la prensa. La relación entre el poder y la prensa siempre ha estado descompuesta o siempre ha estado compuesta de una irregularidad constante a lo largo de toda la historia. O sea, los periodistas nunca hemos sido bien vistos por el poder, excepto cuando aceptamos trabajar para el poder, ya sea dentro de la estructura o de manera paralela a la estructura, haciendo favores y recibiendo prebendas y tal y cual. Siempre ha sido así. Lo que no ha sido así es la frontalidad abusiva en el ataque y el denuesto en contra de los profesionales de esta cosa. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Mira, un día me acuerdo que Javier García Paniagua me dijo, íbamos en un helicóptero haciendo un recorrido por la ciudad, y hablando de cosas, y de repente me dijo, ¿sabe usted qué es lo que a mí más me choca? ¿Qué? Me chocan los periodistas que abusan de ser periodistas. Porque como saben que no les va a pasar nada, se pasan de la raya. Entonces yo le dije, eso es exactamente lo que pasa con ustedes los políticos. Que como saben que no les va a pasar nada, se pasan de la raya. Claro. Y dice, sí, en eso estamos parejos. Dice. Pero ¿sabe qué es lo único que sí les reconozco a ustedes? ¿Qué? Que por lo menos firman lo que escriben y dicen, sí, yo lo digo. Dije. Y claro, aquí estoy, y yo me expongo y yo me arriesgo. Sí, tal. Sí. Bueno, cierto. Claro. En este libro aparece la historia de un periodista que no era un periodista, era un seudónimo,
que era yo. Ok. Sí. Y en ese seudónimo, ¿para qué se usaba el seudónimo? Se usaba para que si la señora Tere Vale le decía algo que nosotros en la oficina de la presidencia considerábamos injusto, impropio o falso, Sí. sobre todo para la casa presidencial, alguien le contestara y le dijera, señora, no se pase usted de la raya. Sí. No, acuérdese, Así no fue. acuérdese de Acapulco, señora, por favor, no la joda. A ver, paréntesis. Rafael Cardona fue director de información Yo de sé. Presidencia. O sea, que es un hombre que conoce desde el linotipo, que es un capítulo hermosísimo, cuando Rafa conoce un linotipo, hasta llegar a Los Pinos y a tener una responsabilidad pues, muy importante, director de información. No, y Paréntesis. además y aparte fui director de prensa extranjera. Oye, pero Fui dime una director de cosa, Rafa. difusión. Cuando tú dijiste, oiga, Tere, acuérdense de Acapulco, sí tenían muchos datos extracurriculares de cada uno. No necesitas los datos extracurriculares. Ah, Tu vida Ahí está. es tu expediente. Yo no necesito saber secretos del señor Alasraqui. Con lo que hay en el dominio público, lo puedo decir de una manera o de otra. Claro, claro. Sí, pero claro, a ver, Y no necesito el espionaje, nada. ni meterme a los sótanos allí de donde está, no, así como esa serie de espías que hay en Netflix, que se llama The Blacklist. The Blacklist. Ah, sí, No, claro. no hay que ser Reddington Sí. para, Pero te para voy a saber decir una cosas. cosa volviendo al libro de Rafa. Rafa al final del libro dice, yo aquí nada más les quiero decir que el primer día del gobierno, el 1 y el 2 de diciembre de 2018, no me Sí, equivoco sí, en sí. las Sí, fechas, sí, sí, sí. yo escribí esto en el periódico Crónica. Y son 2 artículos, Carlos, premonitorios y devastadores. Bueno, no sé cómo los califiques tú, porque son 2 artículos que pintan, que escriben con una gran, digamos, humor negro y con un delicado cinismo, digamos, que a mí me dio miedo cuando lo leí. Pues que no porque te dé. seas Nostradamus, que ¿Pero no de te qué dé- era? diciendo lo que lo que estábamos empezando a vivir con Mira, este yo hombre. me di Carlos. cuenta de una cosa. Mira, el problema de las elecciones del 2018 no fue solamente la popularidad cultivada a lo largo de todo ese tiempo por Andrés Manuel, que ha sido, nos caiga bien o nos caiga mal, el único líder político genuino que ha tenido México en los últimos 50 o 70 duda. años. Sin duda. El otro gran líder que tuvo México durante un momento de su historia fue el general Cárdenas. Pero el general Cárdenas vivía en otro tiempo y tenía detrás de sí al ejército. Y representaba una vertiente de un movimiento revolucionario. Pero un señor que haya construido él solo toda su mitología, toda su catedral, toda su liturgia, toda su feligresía, Sí, señor. es el único. Estemos o no de acuerdo con él. Sin duda. Yo no estoy de acuerdo con él. Yo tampoco, Pero reconozco yo también. su- Yo también. Sí, y su parece- Es dimensión. un gran animal político. Otro Una paréntesis, maravilla. paréntesis. Más que un animal político, él es una maquinaria de poder. Sí. Eso es lo que es. Sí. Una máquina Rafa, de poder. cuando dijo que era una buena persona, López Obrador, estaba, digamos, burlándose del asunto para los recados que nos están llegando, porque a veces no comprenden la ironía de Rafa. No, yo digo que la gente dice que Exacto. es una buena la persona. gente dice eso. Sus Sí, seguidores, claro. sus votantes, sus 16 o Las 17 encuestas. millones de Sí, personas sí, sí. que lo van a seguir a él o a quien él diga que hay que Así es, seguir, así es. van a continuar Sí. con esa misma línea. Yo estoy de acuerdo. Eso así va a pasar. Ahora, hace unos días, cuando le empezaron a gritar 6 años más y no sé qué, el tipo dijo no, el relevo, insiste mucho en el relevo generacional, lo cual dice que la persona que lo releve tendrá que ser más joven que él, Pues están ya porque no creo que sea la generación de arriba. Pues no es que se deje a Bartlett, ¿no? Claro, claro.
que pues, El podría ser. relevo, tienes razón. El relevo Que son unos generacional viejitos, es otra Carlos. Claro, generación. ¿no? pero es otra generación. O al doctor Alcocer. Entonces, bueno, pero dice él, el que venga será mejor que yo. Bueno, no hay duda. ¿En No qué hay será duda. mejor que él? Gobernando, sí lo creo, pero manteniendo la estructura de poder. Y luego hay otra cosa. ¿Qué va a pasar a la mitad del próximo sexenio? Que es lo que nadie ha querido Del próximo. observar. Del próximo. En el 2027, ¿qué va a pasar? En las intermedias. No, en la revocación del mandato. ¿Convocará a alguien a la revocación del mandato? Ok, tú dices, no, me parece que no. Y hace el señor Alasraqui un gesto de displicencia. ¿No? No, que no creo. No creo. Ok, no lo crees. Ok. Pero ahí está la carabina atrás Sí. de la puerta, ¿no? Cierto. Ah, Cierto. ¿para qué se hizo la revocación del mandato? ¿Para qué? ¿Para revocar este mandato? No, para revocar cualquiera de los que venga. ¿Auspiciado por quién? Por quien tenga la fuerza política para convocar a la revocación. Entonces, esa es una herramienta que ahí está, ¿eh? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver quién la usa. Pero antes no existía y ahora sí existe. Y es la manera, aunque suene muy antidemocrático, es la manera constitucional de dar un golpe de Estado. Pero un golpe de Estado siempre tienes que tener el apoyo del ejército. ¿Y no lo tiene, tienes? No, él sí, por eso no necesita golpe de Estado. Pero eso te digo. formalmente sí. Sí. Lo que dice Rafa es que ahí está el recurso constitucional para que Para quitar a un presidente. Ah, bueno, sí. Antes Claro. no había forma de quitarlo, Así ahora es. ya hay forma de Sí, quitarlo. así es. ¿Y quién lo va a quitar? Pero una pregunta. Si yo llego de presidente, yo no puedo derogar esa ley, sí. Sí puedes, claro que Depende puedes. de cómo se componga el Congreso. Si tienes un grupo político suficientemente poderoso para hacer reformas constitucionales en el Congreso, lo cambias. Sí, pero ¿y si no tienen la oposición mayoría calificada No, o no se ve sé, muy ya. complicado? En fin, Sí. ahora, te digo, estos dos anexos que tiene Rafael Cardona en su libro, sí te hacen ver que, en fin, se veía lo que iba a pasar y se ve desde el punto de vista de Rafa, pues, que la situación es muy difícil de combatir. ¿Qué ves tú como una estrategia para poder, yo no sé si salir de esto, pero tener una lucha más equilibrada, Rafa? Mira, lo único que se puede hacer es un trabajo político consistente, no de nosotros los que vivimos de palabras escritas o dichas, sino de quienes hacen política. Nosotros no, los periodistas no hacemos política. Complementamos el ejercicio político de otros, Sí. pero no somos. Sí, el periodismo es un trabajo político, puede ser un trabajo social, pero termina siendo un trabajo político, como todo lo que se hace en público en este mundo. Termina siendo un asunto político. Tan político como el deporte, por ejemplo. Ya ves que pobre Marcelo ahora quiere hacer unos Juegos Olímpicos Sí, en para el año 36. 1915. Sí. O sea, trae la cabeza quién sabe dónde. Sí. ¿no? Bueno, entonces, nosotros, yo lo que veo es que podemos incitar a la organización y que debe haber una organización política que vaya avanzando como lo ha hecho otra corriente política, que es la única que también ha construido algo en este país, que es el Movimiento Ciudadano. El único político que ha hecho su partido y ha ido jalando a sus militantes, aunque luego se los encarcelen y luego los suelten como del Río, es Movimiento Ciudadano, que ha tenido varias transformaciones, ¿no? De convergencia y convergencia por la democracia y todo. Bueno, esa es la única solución, la construcción de organizaciones políticas eficientes, competitivas, que puedan ir avanzando territorialmente. O sea, ¿los partidos tradicionales ya se acabaron, A ver, Rafa?
¿Cuáles son los partidos tradicionales? PRI, PAN, PRD. El PRD no tiene nada de tradicional. No. Porque no se puede ser tradicional en 20 años. Bueno, O sea, pero sí representa una el P- corriente, el una PRD forma. nunca avanzó hasta tomar la presidencia de la República. Eso lo convierte en un partido que nunca tomó el poder. Y un partido que no tomó el poder es un partido que no sirve para nada. Menos ahora que no tiene militantes. Porque los militantes del PRD, pues creo que el más notable de todos ellos fue el señor Abarca en Iguala. Sí. Ese sí era un... Pero era de López. No, Era un amiguito de López. Era amigo de López y era amigo de todo el PRD, porque contendió electoralmente con las siglas del PRD. Apadrinado por o recomendado por, eso es secundario. El partido dio la cara. Y ahí está el resultado. A ver, dame una visión. No. Ya le dijiste a tus hijos que son 4 sexenios. Tu visión. Al día de hoy, al año 4, sigues sosteniendo lo mismo. No. Ahora sostengo que nomás faltan 3. Porque este Bueno, está por eso, acabando. correcto. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo visualizarías tú una fórmula que le gane a Morena? En ¿Hoy? el 24, sí. No la veo. No existe. ¿Por qué? No existe porque, mira, ¿cuánto tiempo falta para que se inicie el proceso electoral? Un año. Si alguien de ustedes me puede decir un nombre atractivo, Ni uno. Enrique de la Madrid. no, atractivo. Pues a No, mí no, me no, parece no. atractivo. No, a ti te puede parecer atractivo porque tú tienes un nivel sociocultural y político que no. Enrique de la Madrid, a quien yo quiero mucho, con cuyo padre trabajé 6 años, a quien conocí cuando era un chamaquito, es un tipo técnicamente muy calificado, culturalmente muy estructurado, socialmente es un tipo de primera, es una persona decente, nunca fue Honesto. un junior, es un Sí, tipo sí, sí. honesto, tiene todas esas ventajas, Ético, todo. es articulado, sabe lo que piensa y todo. Sí. Pero en Huachochi, Chihuahua, no lo conocen. Y tampoco lo conocen en Santa Clara. Pero eso se puede Pero tampoco la resolver. Sheinbaum. No, menos. Pero es que no estamos comparando. Ah. No, yo no puedo comparar a la Sheinbaum con nada en la vida. Sí, bueno, sí. Puedo Exacto. comparar solo con su exmarido, Sí, no más. sí. Porque vienen de ese movimiento universitario y tal y cual. No. Pero hablando de personas, digamos, socialmente preparadas, bueno, Enrique es un tipo muy inteligente, muy todo, pero es un hombre que no tiene arrastre de masas. No. Yo no estoy de acuerdo, totalmente. Yo también. Y yo te pruebo que no tiene arrastre de masas porque el día que contendió electoralmente por una delegación del Distrito Federal, entonces juntó 4 votos. Y de esos 4, uno era mío y el otro era de mi esposa. Porque dije, vamos a votar por Enrique. por favor, tenemos que votar por Enrique, ¿no? Entonces, no es un hombre para la escaramuza electoral. La gente vota por corazón, no por cabeza. Enrique sería el más impresionante secretario de Hacienda de este país, o sería un gran director del Banco de México. un gran O gobernador del Banco de presidente. México. Pero a lo mejor candidato no. Podría ser un buen presidente, Sí. Sí. pero tiene que pasar la aduana populachera de convencer a un país que está inmerso en el populismo. Una Lili Telles, por ejemplo, popular, conocida, guerrillera. Pregunto nada más. Pues no sé, yo te digo una cosa. Yo lo único que sé es que yo no votaré por Morena. Sí. Pero si en la otra papeleta está Lili Telles, tampoco votaré por Lili Telles. Ok. Es que yo creo que el problema de Lili es que no tiene formación. Ese es el problema. O sea, es una mujer valiente, echada para adelante. Gritona, ¿no? Dejémosle gritona. Mira, la araca no es música. el problema es que no tiene formación. Entonces, ¿Qué prefieres? Oír graznar a una guacamaya
o escuchar el canto de un ruiseñor. Pues mira, Rafa. Y Lili no canta. Sí, Deja de gritos. nomás que yo les voy a decir una cosa. Yo preferiría un gobierno de instituciones, en donde Obviamente. las instituciones fueran las fuertes y no donde un líder carismático, disque, sea el hombre fuerte de la administración. Sí. Lo que tienen que ser fuerte son las instituciones, Sí, Tere, no la persona. Eso es lo ideal. Pero por desgracia, el mundo ideal no existe. Tú dices, yo no quiero un gobierno de caudillos, yo no quiero un gobierno de un líder fuerte. Vamos a ver. Hoy los Estados Unidos están burlándose de un pobre viejito que se cae de la bicicleta. Cuando del otro lado del mundo un hombre fuerte es capaz de llevarnos a la guerra y poner al mundo contra la pared, porque al señor se le pegó la gana invadir Ucrania para defender su frontera y así lo vendió. Y los rusos se lo compraron. Y dijeron, no, esto va a ser cosa de un mes. Pues ya va para más tiempo y esto no parece que se resuelva. En cambio, los americanos estaban en algunos momentos de su historia felices con un gobierno fuerte que pegaba de gritos y que imponía sus cosas y que no retirabas la cumbre de las Américas hasta convertirla en la cumbre de las anémicas. Entonces, bueno, entonces el señor... Sí, pero este mundo necesita, siempre se necesita el hombre que simbolice la fuerza O que la el mujer. país tiene o que el país quiere tener, o la mujer. A ver, cuando fue necesario defender las fronteras de Israel, a Golda no le tembló la mano y aventó Claro la que guerra no. de los 6 días sí. y hasta la fecha son las fronteras actuales del Sí, Estado de sí, Israel. sí, Bueno, sí. punto. Ya. Así es. Así de fácil, ¿no? Y Catalina la Grande hizo grande a Rusia. Y hay muchos ejemplos, muchos. También hay otros ejemplos espantosos, como lo que pasa con la vieja loca de Nicaragua y todo eso, ¿no? Claro. O la señora de Argentina que tiene... Sí, otra cada, quebrada del bueno. cada cerebro. quien tiene ahí su títere, Sí, ¿no? sí, sí, La sí. señora Sí. aquella tiene Sí. a Fernández y la otra tiene ahí a su marido. Bueno, todo puede pasar, pero se necesita siempre alguien que sea tan visible como la bandera, así de visible. Por eso se la pone aquí. Y es el único que se la pone aquí. Y es el único que la enarbola el 15 de septiembre. Se necesita un líder fuerte. ¿Quién podía tenerle respeto a Felipe Calderón, que sale con un brazo roto de que se cayó del highball, dando el grito con la mano chueca? Así no te ganas el respeto de nadie. En un país, sobre todo como Pero este. yo veo a los tres candidatos teóricos de Morena, son pésimos candidatos también. O sea, no das un peso por ninguno de los tres, ni un peso. Mira, el único Ni ahí carisma, que ha ni ganado elecciones más o menos competidas, más o menos es Marcelo. Sí, Y que no ganó elecciones muy competidas porque pues era el control total del propio Andrés Manuel es, sobre el así PRD, que se quedó con la Ciudad de México, a pesar de los esfuerzos infructuosos de Tere Vale, que contendió como candidata contra Andrés Manuel. sí. No, fueron buenos mis esfuerzos. No, yo no dije que fueran malos, dije que fueron insuficientes, Ah, porque te totalmente. ganó las elecciones. Sí, hombre, caray. Bueno, hubiéramos querido que ganara Tere, Sí, pero pues no ganó, ni modo. Entonces el PRD se quedó con todo y hoy sigue teniendo todo. Que ganaron las alcaldías, qué mal que las ganaron, porque no han podido construir sin nada. una diferencia. Sí, O sea, yo vivo en una alcaldía gobernada por la Alianza y sigue siendo el mismo cochinero Lo que mismo, cuando estaba todo Laida igual. Sansores. ¿Por qué? Porque una cosa es ganar la administración y otra cosa es ganar el poder. sí. Son dos cosas muy diferentes. Y entonces, pues la ciudad sigue siendo, que ellos tienen la mitad, pues esa mitad no está mejor que la otra mitad que no tienen. ¿Y qué es lo que está pasando? Que Morena avanza, ya les quitaron a la de Cuauhtémoc, al rato van a bombardear a los de Benito Bueno, Juárez. pero esa mujer luego- es una persecución, ¿eh?
Sí, es persecución. Es de veras una persecución. Esa mujer, Terrible. esa mujer está siendo perseguida por varias personas. Una de ellas es Claudia Sheinbaum y la otra es ella misma. Se ha ayudado. Sí, claro, yo no digo que qué no. Se ha bárbaro. ayudado. Sí. Sí, se ha Qué ayudado. bárbaro. Sí. Sin duda que se ha ayudado. Sí. Y además ahí me interviene la cosa de la historia esa de que Monreal ayudó a los opositores para frenar a Claudia y todo. Y todo termina siendo un pleito interno, ¿no? Y el pleito interno ya sabemos quién lo va a ganar. Claro. Y una última pregunta, Rafa, hablando de esto de la futureada. ¿Y Monreal? ¿Qué crees que pase con él? Nada, Buena pregunta. nada, no va a pasar nada. ¿No crees que otro partido podría llevárselo? O a la y jefatura ser- de gobierno. ¿Con quién? Con Con alguien. coalición. ¿Con el que gane? No, con la coalición. A ver, la coalición no puede, como coalición, presentar un candidato. No, ¿Por tiene qué? que presentar uno de los partidos. Ah, bueno, sí. Claro. Y los correcto. otros se Sí, adhieren sí, a sí, eso. Sí, sí, correcto. A ver, yo no milito en ningún partido, pero si mañana llega un corrido de Chihuahua a decir que yo ya no tengo oportunidad porque aquel se peleó con su antiguo amigo, Sí. entonces yo le digo yo le digo a Marco Cortés, oye, espérame tantito. Durante los últimos 4 años yo he estado aquí contigo dizque haciendo oposición y ahora me traes a un cuate que no es de nosotros. Entonces, ¿para qué estuvimos aquí nosotros? Claro. Y lo mismo podrían decirle al Los señor otros, Alito. Claro. Oye, espérate, somos poquitos. A ver, ¿qué le pasó al PRI cuando no encontró en sus filas un candidato a la presidencia y tuvo que ir por el secretario de Hacienda de Felipe Calderón? La ruina. Un caso como el de Enrique de la Madrid, guardando Sí, las proporciones. sí. Un tipo técnicamente prestigiado, inteligente, culto, educado, honesto, todo lo que tiene Mid. Pepe Toño, todo lo que tiene. Eso y más porque aparte tiene como un ingrediente adicional que sabe mucho de toros. Y eso siempre es importante. Sí. Bueno, entonces, No, eso Y no. y una esposa muy carismática. muy simpática y Sí, muy carismática sí, que le ayudó un poco en la sí, desastrosa sí, sí, campaña. Sí, sí, sí. Sí. Pero cuando el PRI no encontró a nadie en sus filas y trajo a otro, se hundieron. Sí, es cierto. Entonces, ¿por qué van los militantes de un partido a soportar lo que no es una alianza de partidos, que es ahí donde debemos empezar? Esta alianza de Va por México es en su mejor expresión una alianza legislativa. Por eso hicieron la mal llamada parálisis, Es que no lo supieron explicar. no lo supieron vender. Es que no saben explicar saben las vender, cosas. no saben no vender. No saben. la supieron vender. Y con el nombre se hundieron solitos. Sí. Bueno, entonces, esta es una alianza de presidentes de partido, no de partidos. Cierto. Entonces, hay una alianza de 3 señores que un día, Cierto, ¿eh? como diría Aguirre Fierro, en torno de una mesa de cantina, se les ocurre decir, vamos a hacer una alianza para fregar a López Obrador. Pues háganla. Y como les dijo el otro día a Andrés, pues háganla porque a mí me siguen ayudando. Síganle por donde va. Ay, se burla de ellos. Pues, pero ¿cómo no se va a burlar si son burlables? Así es. Pues no. Entonces, ¿a quién van a poner? Pues tendrá que ser alguno de los suyos. Queda el Movimiento Ciudadano. Ahora, la gente que ha trabajado para construir el partido va a tolerar que Dante Delgado llegue y les diga, No. con la novedad de que les vengo a presentar, Al como niño decía el Colosio. general Cárdenas, No, a Monreal. ¿hace cuánto? a Monreal, ¿no? Como decía el general Cárdenas, que un día llegó a su casa con una niña y le dijo, doña Amalia, y esa niña viene a vivir con nosotros. Pero esa niña, ¿de quién es hija, Lázaro? Es hija de la revolución. Y se quedó en la casa. Entonces, bueno, Guau, no me la si sabía. vas a aceptar que de repente llegue el señor Dante Delgado y diga, este señor es hijo de la revolución y aquí se queda con nosotros, y para él es la herencia. No, y para pero él es las el maldades pueden ser mayores y con esto termino. ¿Qué tal si el Verde aparentemente decide separarse del eje, como yo le digo, de Morena? ¿O qué tal si el PT de pronto deciden que Monreal podría ser su candidato? Eso también Ya fue, podría ya militó pasar. en el PT. Bueno, puede ser,
Y vamos a ver con qué Y potencia... dividen más el voto, en fin. con qué potencia lo podrían empujar. Pero yo creo que el problema de Ricardo Monreal es muy sencillo. Él es quien es políticamente porque así lo decidió Andrés Manuel. El día que Andrés Manuel le diga, tú ya no, ese día el señor regresa ¿a dónde? Quítale la presidencia de la Junta de Coordinación Política, quítale la coordinación de los diputados, de los senadores de Morena, ¿y qué le queda? Nada. Nada. Le queda su Es condición cierto, de su senador. curul, sí. Sí, pero senadores hay muchos, ¿eh? Un chorro. Y muchas. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué le queda? ¿Y con qué estructura vas a montar una campaña en menos de un año? Rafa Cardona, qué cruel eres. No, yo estoy no soy cruel. Ya estoy llorando por Monreal. Pues yo nomás veo lo que está pasando, Ya. ¿no? Sí, ya. Que le digas Sniff, solo, sniff. vente, mi Ricky. Señores, se nos acabó el tiempo, pero yo... Qué rápido pasó, Sí, Tere. pues es que oír a este hombre es súper Pero nada más que interesante. nos diga cómo nos fue. Sí. Bueno, primero vamos a dar las gracias a los que nos donaron. Javier, Jaime Espinosa. Ahí viene. A ver, Vero. Vente, Dile amiga. $5. Vente. Yo nomás quiero decir que este cuadro, repito, lo dijo Rafa, es de Rafael Cardona. Es el coronavirus, así se Sí. llama. Coronavirus. qué buena onda. COVID-19. Y es un cuadro que tiene reminiscencias de Escher, ¿no? Sí. Yo hubiera querido que tuviera 1 centímetro cuadrado de Escher. Pues sí Pero tiene, bueno, uno pues hace sí lo tiene de que Escher, puede. Sí tiene de Escher, claro que sí. Perdón. Vero. No. Bueno, para leer los comentarios de la gente y agradecerle mucho todas sus aportaciones para el canal, especialmente a Javier Jaime Espinosa, que nos dona $5. Muchísimas gracias, Javier. Resto de la Cruz siempre nos apoya, Me muchas encanta, gracias. muchas gracias. Nos dona 100 pesos y nos dice, señor Rafael, con todo respeto, que su boca se le haga chicharrón con el comentario que dice que López Obrador estará mucho tiempo. También dijo que López Obrador es una buena persona. De bondad no vive ni come México. Pero no dijo eso. En fin, Rafa no dijo eso. Yo De que se dije va a que la quedar gente sin- que lo sigue dice que es una buena Sí, persona. claro. Sí. Si no él. Exacto. Marcela RB nos dona 129 pesos. Muchísimas gracias, Marcela. Y nos dice, Rafael Cardona es un maestro del lenguaje y la expresión de opiniones. Pequeña aportación en apoyo y agradecimiento por regalarnos Muchas a gracias, este invitado. Marcela. Ándale, qué padre. Ah, muy bien. María Muñoa, que siempre nos apoya. Muchísimas Desde gracias, María. Padre. Nos dona 10 euros y nos comenta, creo que hay esperanza para México. Viendo lo que pasó el domingo en Francia con las elecciones legislativas, Macron perdió el control y su partido que nació de la nada está ahora en peligro. Estamos en dos extremas de derecha y izquierda. Yo creo que sí, María, gracias, mi amor. Y ya. Prepárate ya para el verano, que va a estar atascado. Bueno, tampoco ¿eh? le fue tan mal a Macron. Digo, se me va el nombre, Mélenchon, el líder de la extrema izquierda. ¿Amigo de Andrés? Sí, amigo de Amigo Andrés. de Andrés. No puede lanzarse para dirigir el gobierno porque no tuvo tantos votos. O sea, sigue Macron. Y, dato importante, la señora Le Pen quedó en tercer lugar. Cosa Sí. que, digo, tampoco me encanta. Bueno, la señora extrema Le Pen y izquierda. su papá han estado en tercer lugar desde hace 20 años, 20 años. lo cual quiere decir No, que pero un día acuérdate. van a estar en otro Sí, lugar que no pero sea el ya tercero. ya tiene bancada. Sí, La señora Le Pen, por primera vez Ya en tiene estas banco, elecciones, entonces ahí van para tiene arriba, van bancada, ganando. Tiene bancada. Sí, pero la presidencial barrió Macron. Sí, sigue Sí, Macron, sí. sigue Macron. Él no, ahí no tiene Nada ningún más que no problema. tiene, ahora sí va a tener que negociar. Como Que es negocie. es semiparlamentario el Sí, modelo. pero allá es más fácil las negociaciones por el régimen. Porque así se... Oigan, Vero, Gracias, muchas Berito. gracias. Gracias. Yo quiero que terminemos diciéndoles que de veras lean este libro. Yo me divertí muchísimo, aprendí muchísimo y aparte es un libro que está hecho no solo con inteligencia, sino con pasión. Porque lo que hace Rafael Cardona, todo lo que hace, lo ha hecho con mucha pasión. Y eso me encanta. Eso es lo que vale la pena en la vida y por eso se llama Fuego
de mis entrañas. Está padre. Sí, está Padre. padrísimo. Te Y estoy felicito. preparando otro libro que no les puedo decir de qué es, pero la primera que se va a enterar es Tere. Me Exacto. pasas el chisme. No, no te lo voy a No, Ah, eso te es... corro. Uy, ya me han No, corrido no, de sí, tantos te lados. vas a Movimiento Ciudadano. ¿De cuántos Sí, lados claro, nos han sin corrido? pedo, se va Movimiento Ciudadano. No me vas a decir, Teresa. No, no te voy a decir. ¿Por qué? Pues porque eres malo, siempre lo he sabido, desde chicos lo he sabido. Desde que éramos unos Ay, la niños. misma pinche historia de siempre. Exacto, exacto. Es una fama bien obtenida. Qué Exacto, bueno. exacto. Está bien. Uy, Rafa, Ella si sigue- yo te contara, si yo te Sigue, contara. sigue sentada en la época de noviazgos de la Ibero. Sí, sí. Oye, Rafa estuvo en la Ibero, nomás déjame decirte esto. ¿Qué estudiaste? Nada. Bueno, En es que teoría. cambió de... En teoría estudié sociología, administración pública, Derecho. antropología y arquitectura. Y derecho Wow. también, ¿no? No, derecho. ¿No? Pero que conoció ahí a Fernando Alcalá. Pues sí, ahí estábamos Sí, nosotros. claro. Sí, sí, ¿Y no sí. conociste a Carlos? Yo era Seguramente generación de- 66-70. Ajá, a Raúl Tú estabas Vale, ¿no? con Raúl Cremú. Vale. No, Raúl iba 2 años arriba de mí. No, Carlos estuvo con Raúl Vale, mi hermano. Con Raúl. Bueno, Raúl sí lo conocí. Y Juan Ruiz Gil iba 1 año arriba de mí. Sí. Todo el grupo Pepe de Juan. Cárdenas. Exacto, todos Claro, ellos pues, iban. sí. No, Pepe iba como Pero yo no tres me abajo. metí a esa carrera. A CTI, esa yo no. Iba yo ahí de oyente ahí, porque había un maestro que me caía bien, que daba filosofía. Mansur. El maestro Mansur. Mi máximo ser humano. Me gustaba, era un hombre Lo muy. tengo en mi corazón. Era un hombre divertido y hablaba muy bien de cine, obviamente, ¿no? Sí. Entonces, Él nos llegó y nos dijo el primer día de clases, ya todos están pasados, se acabó la conversación. Los que no quieran venir son bienvenidos. Ándale. Sí. Y Qué padre. atascada siempre la clase con... Oigan, nomás les quiero decir una cosa. Pueden ver a Rafael Cardona 3 veces a la semana con Raimundo Rivapalacio en Foro TV. Lo pueden leer todos los días ¿A qué en hora se Crónica. des- a las las 7 7. de la mañana, los Ya. lunes, miércoles y viernes, Canal 4. Sí. Luego lo pueden leer de lunes a viernes en Crónica. Ahí Sí. está todos los días en Crónica. Lo pueden ver con Pepe Cárdenas lunes y viernes. Y lo Yo pueden lo ver... oigo siempre. Sí, y lo pueden ver además, y yo también ahí lo veo, los domingos en, ay, se me fue En ahorita. Agenda Pública. En Agenda Pública. De Foro TV. Sí, de Foro TV a las 11 de la mañana. Y los martes en el canal 34 de la televisión mexiquense a las 9 de la Con noche. Carlos Rafa Cardona, González. qué bien. Y ¿saben qué? Que los sábados hago mole cada 15 días y cada 15 días capo gatos No, a oye, domicilio. ve qué Y cantidad de adelante cosas. y muy pronto en Atypical. Pues no lo sé, si me invitan. Sí, pues, te invitamos. Vendré. Feliz de la vida. Yo siempre he sido atípico, así que pues, me da- Bravo, No, pues Rafa. aquí Me da todos igual. somos atipiquísimos. Sí, Sí. sí, sí. Bueno, chicos, pues ya nos vamos, mi querido Rafael Cardona, que tengas mucho éxito. Tu libro está en todas, ahora sí como se dice, Pues en espero que todas esté en las todas, librerías. porque no sé cómo ande la Yo distribución. espero, como diría mi abuelito, que Es ya de- no esté, para que hagan repetidos. Es de editorial Guernica, cómprenlo. Fuego de mis entrañas, de Rafael Cardona. ¿Cuál es la editorial? Guernica. 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 Y pues Carlitos, qué bueno que ya estás Gracias aquí. por invitarme, Oigan, mi vean amor. la película El padre de la novia. De veras se la van a pasar súper bien. Sí. Se van a reír, Sí. Se van a identificar, se van a... Sí, se van a veras, poner de buen humor. Se van a Es poner... linda Ay, película. Sí, sí, linda, sí, para que no estemos ahí en puro Sí. drama. Para que Sí, no sí. nomás sea la política, que Exacto. de repente aburre ya. Rafa Cardona, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti, Rafa, Tere, como gracias. siempre. Gracias, Rafa. Gracias por la hospitalidad. Gracias. Gracias. Carlos, nos vemos. La temperatura. Les Sí. voy a decir ahorita.